¿Qué tal, muchachos? La clase de hoy día trata sobre las fracciones, o sea, que hoy día vamos a empezar a dividir y ver mitades, cuartas, quintas y demás. Vamos a ver cómo se trabaja. Esta es una clase para tercero de primaria y yo voy a trabajar con ustedes como siempre. Vamos con la primera. ¿Qué son las fracciones? Recuerden muy bien este concepto porque es muy importante. Una fracción o número fraccionario es en matemáticas la forma de expresar una cantidad dividida, ¿no? Entonces, aquí se utiliza bastante la división. Estas se componen de dos números. Por un lado, el numerador y por otro lado, el denominador. Como podemos ver aquí, esta es una fracción. Está dividida en partes iguales, ¿no? Tenemos 4 partes y una de otro color. Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Esta torta de aquí que vemos sería un entero que se la dividió en 4 partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes. Y consideramos una de ellas. Como esta, aquí esta torta se dividió en 4 partes. Las fracciones son elementos de las matemáticas que representan la proporción entre dos cifras. Por ejemplo, la fracción 5 octavos representa 5 dividido entre 8. Número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Se representa con una barra oblicua u horizontal que separa la primera cantidad, el numerador, de la segunda, el denominador. Tal vez digan, ¿y cómo es eso? No estoy entendiendo muy bien. Aquí tenemos estas diferentes indicaciones. Entonces, este de aquí arriba llega a ser el numerador. Este, el denominador. El denominador nos indica en cuántas partes se ha dividido el objeto o la torta. Aquí nos dice que en 6 partes. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Y el de arriba que el numerador nos indica cuántas partes se está quitando o cuántas partes se está haciendo un lado. Entonces aquí dice 1. Fíjense que aquí 1 está de otro color, por eso dice 1/6. Tenemos una porción de las 6 en las que se dividió. Y esta línea de aquí es la que separa el numerador del denominador. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué es una fracción y sus partes? Entonces nos dice, una fracción es una representación de un reparto en trozos iguales. Los términos de una fracción son numerador y denominador. Muy bien, tengan muy en cuenta esa parte, numerador y denominador. Recuerden, numerador, la parte, el número de arriba, y denominador, el de abajo. Entonces, los términos de una fracción son numerador y denominador. El numerador nos indica el número de partes que se toman de una unidad y se escribe en la parte superior. Como hace rato vimos 1/6, la parte de arriba, el 1, es la parte que se está tomando. A ese se llama numerador. El denominador nos indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Se escribe en la parte inferior, denominador. Como hace rato, el 6 era el denominador porque esa torta se partió en 6 partes iguales, ¿verdad? Ejemplo, dividimos un rectángulo en 8 trozos iguales y pintamos 3. Eso nos da una fracción llamada 3 octavos. Se dividió en 8 partes y solo se tomaron 3. ¿No? Como podemos ver aquí. Tenemos un rectángulo que está dividido en 8 partes y solo se están tomando 3. Se indica 3 octavos. O también podemos decir 8 octavos si no se toma ninguno. O si se tomaron todos, 8 octavos, ¿no? Aquí ponemos 3 doceavos. De las 12 cartillas solo se tomaron 3. Aquí 10 veinteavos. De las 20 solo tomamos 10 o 3 doceavos como hace rato. Entonces, ¿qué son las fracciones? Vámonos a un concepto más racional. La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes iguales y cogemos 3.
Esto se representa por la siguiente fracción. Ahí está la pizza, hemos dividido en 8 partes y hemos quitado 3. Se lee 3 octavos. O sea, de los 8 hemos quitado 3 octavos. Y ahí está nuestra pizza. Y estos que están marcados aquí, que lo vamos a marcar otra vez, hemos recogido 1, 2 y 3. 3 octavos. Si nos preguntan cuánto nos queda, diríamos 1, 2, 3, 4. Nos queda 5 octavos. O sea, 5 de las 8 partes sería que nos queda, ¿no? Los términos de la fracción se denominan numerador y denominador. Aquí sería numerador el 3 y denominador el 8. El denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador indica las partes que se toman. Y aquí tenemos un ejemplo más simple y más significativo de lo que estamos hablando. A esto se llama fracción. El número de arriba es el numerador. Esta es la línea fraccionaria y el número de abajo es el denominador. Recuerden, el denominador nos indica en cuántas partes iguales está dividida ese objeto. Y el numerador nos indica cuántas partes estamos quitando. Seguimos. Lectura y escritura de fracciones. Un medio. Un medio equivale a la fracción, un medio, como está esta imagen. Por lo tanto, un medio es la mitad de una cantidad. Se calcula dividiendo entre 2. Si ustedes tienen un sándwich, le dicen, dame la mitad de ese sándwich, a eso se refiere un medio, la mitad de algo. Ya, ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo y la mitad se denomina un medio. También fuera de las matemáticas, habrás escuchado muchas veces, tengo medio sándwich, ¿no? Lo que te decía hace rato. Calcular un medio es dividir entre 2. Por eso, media hora son 30 minutos. O sea, la mitad, ¿no? De 60 minutos, 30. Dividido entre 2. Ejemplos de medios. Un medio de 10. O sea, la mitad de 10 sería 5. ¿Por qué? Porque 2 dividido entre 10 nos da 5. Y ahí está. ¿No? Un entero se refiere a estas 10 cartillas. Y si buscamos la mitad, sería 5 de 10. La mitad de 5 de estos 10. Un medio de 34. O sea, la mitad de 34. 34 dividido entre 2. Nos daría 37. Y esa 34 dividido entre 2 es igual a 17. Muy bien. Vamos con un tercio. Un tercio equivale a la fracción un tercio, como esta imagen, 1 numerador y 3 denominador. Por lo tanto, un tercio es la tercera parte de una cantidad. Este triángulo ha sido dividido en 3 partes iguales. Cada uno representa a un tercio. Uno de las 3 partes. Una de las 3 partes. Por eso se llama un tercio. Porque ha sido dividido en 3 partes. Si fuera dividido entre 2, sería un medio. En este caso se dividió en 3. Se lee un tercio. Hay muchos ejemplos de la vida cotidiana en los que expresamos cosas como te has comido un tercio de mi chocolate, o sea, la tercera parte, ¿no? Y ahí está. ¿Cómo calcular un tercio? Si quieres calcular tercios de alguna cantidad, divides el entero en 3 partes iguales. Cada parte será un tercio. Si queremos sacar la mitad, dividimos entre 2. Si queremos sacar el tercio, dividimos entre 3. Y a su nombre dice un tercio. Y aquí está. 3 partes iguales. Este círculo ha sido dividido en 3 partes iguales. Y cada uno representa un tercio, un tercio, un tercio, que nos daría la suma 3 tercios, ¿no? El entero. Y ahí está, como hace rato les decía. Un medio es la mitad. Y un tercio es dividido en 3 partes iguales. Vamos con un cuarto. Y hemos hecho un medio, hemos hecho un tercio, ahora vamos con un cuarto. Un cuarto equivale a la fracción un cuarto. Un cuarto es la cuarta parte de una cantidad y se calcula dividiendo el entero entre 4. Seguramente has dicho alguna vez, falta un cuarto de hora para que comencemos la película.
Como sabrás, un cuarto de hora es la cuarta parte de 60 minutos. La mitad de 60, 30. La cuarta parte, 15. ¿No? Cada parte del entero se lee un cuarto, como podemos ver aquí. 1, lo que estamos tomando, y 4, la cantidad en partes iguales que está dividido el objeto, en este caso, este círculo, ¿no? En 4 partes y estamos tomando 1. Por eso se dice un cuarto. Un quinto, ya te estarás imaginando, ¿no? Dividido en 5 partes. Exacto, no estás mal. El objeto o el círculo se divide en 5 partes iguales. Un quinto. Un quinto equivale a la fracción, ahí está, un quinto. Por lo tanto, los quintos son la quinta parte de una cantidad. Se calcula dividiendo entre 5. Calcular un quinto es muy sencillo. Solo tienes que dividir entre 5 cada parte de este entero o unidad. Y ahí está. Fíjense, está dividido en 5 partes y se está tomando solo una. Si les diría un sexto exacto, estaría dividido en 6. Un medio en 2, un tercio en 3, un cuarto en 4, un quinto en 5, un sexto en 6, un séptimo en 7, un octavo en 8. Entonces, es la división con la que se va trabajando. Para aclarar un poco más este tema, nos vamos a ir al siguiente video, el cual quiero que pongan mucha atención. Y aquí va. Y una vez más, salvé el planeta. Se acabó la peli. ¿Pedimos pizza? ¡Sí! ¿Habéis hecho los deberes? Me quedan solo los de mates. Estamos aprendiendo las fracciones. Yo los terminé antes de ver la peli. Venga, Ana, corre a terminarlos mientras llega la pizza. ¡Ya está aquí la pizza! ¡Bien! ¿Deberes terminados? ¡Sí! ¡Pues a comer! Vaya pinta. Ana, cuéntanos qué has aprendido sobre las fracciones. Una fracción puede ser la parte de un grupo. Por ejemplo, nosotros somos una familia de 5 personas. 2 adultos, papá y mamá, y 3 niños, nosotros los hermanos. Muy bien. ¿Y qué fracciones podrías decirme con esos datos? Te puedo decir que 2/5 de las personas de este grupo son adultos. El número 5 de abajo de la línea, el denominador, indica que somos 5 personas en el grupo. Y el número 2 de arriba, el numerador, indica que 2 personas del grupo son adultos. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la fracción de niños en esta familia? 3/5. 3 personas de un grupo de 5 somos niños. Bien hecho, Ana. 4 quesos, mi favorita. ¡Qué rica estaba la primera pizza! Vamos a por la segunda. Ana, ¿sabías que al dividir un objeto en partes iguales también podemos ver fracciones? Por ejemplo, esta pizza, si la dividimos en 4 partes iguales y nos comemos un trozo, nos habremos comido un cuarto de la pizza. ¿Y el resto que queda en la caja, qué fracción sería? Pues si quedan 3 trozos iguales en la caja, y antes había 4 trozos, quedan 3/4 de pizza. ¡Eso es! El número que está debajo de la línea, el denominador, nos indica en cuántas partes iguales está dividido el objeto. En este caso, 4. El numerador, el número que está encima de la línea, indica el número de partes que se seleccionan. ¿Y si dividimos esta última pizza en 6 y nos comemos 2 trozos? En la caja quedan 4/6 de pizza. ¿Y cuántos nos habremos comido? 2/6. Muy bien, Mario. Te has ganado un buen postre. Pero antes, ¿repasamos? ¡Sí! Podemos ver fracciones en grupos o en divisiones de objetos. En los grupos, en el denominador ponemos cuántos elementos hay en el grupo y en el numerador los elementos a los que seleccionamos. En la familia somos 5 personas, de las cuales 3 somos niños. Entonces, 3/5 de nuestra familia somos niños y 2/5 del grupo son adultos, papá y mamá. También podemos ver fracciones cuando dividimos un objeto en partes iguales.
En el denominador ponemos las partes en las que está dividida el objeto y en el numerador la parte de la fracción a la que hacemos mención. A esta pizza le falta un cuarto, por lo que quedan 3 cuartos restantes. Bien merecida esta pizza, chicos. Muy bien, si te diste cuenta, entonces las fracciones son muy importantes y súper fáciles de trabajarlas. Ahora vamos a adelantarnos un poquito. Dice lectura y escritura de más fracciones. Ya hemos visto un medio, un tercio, un cuarto y un quinto. Ahora, un sexto. El entero dividido en 6 partes iguales, como este ejemplo. ¿No? 6 partes iguales y estamos tomando uno de esas 6. Un séptimo, el entero dividido en 7 partes iguales, como esta imagen. Y tomamos una de estas 7 partes. O el octavo, dividido entre 8 partes iguales. Y ahí tenemos un octavo. Un noveno, un entero dividido en 9 partes iguales. Un noveno. Un décimo, el entero dividido en 10 partes iguales. Y aquí está, y tomamos una de ellas. A esto se refiere un décimo. Entonces, no te olvides. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo. Y del 10 para adelante se llaman avos. Onceavo, doceavo, treceavo, ¿no? Ya lo veremos después. ¿Qué es una fracción homogénea? Recuerden muy bien, fracciones homogéneas. Que 2 fracciones sean homogéneas significa que en ambas fracciones el denominador, o sea, el número de abajo, es el mismo, ¿no? Es decir, la unidad está dividida en la misma cantidad de partes y por ello sus denominadores son iguales. Estas 2 fracciones son diferentes, pero su denominador es el mismo. Y aquí los tenemos. Fíjense, el numerador y el denominador. El primero es 2 quintos y el otro es 4 quintos. El denominador es el mismo, solo el numerador es diferente. Cuando tienen el mismo denominador se llaman fracciones homogéneas. Y si son diferentes, se las dice heterogéneas. Pero en este caso, homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Son fracciones homogéneas porque tienen igual denominador. Como estos ejemplos. 2 sextos, 3 sextos, 5 sextos. El denominador es el mismo. Aunque el numerador sea diferente, el denominador de los 3 es el mismo. O en esta, 1 octavo, 3 octavos, que es igual a 4 octavos, ¿no? Mismo denominador. Bueno, para no olvidar lo siguiente, una fracción expresa un valor numérico. Sabemos que los números naturales expresan cantidades referidas a objetos enteros. O sea, enteros nos referimos a uno solo, de lo cual nos vamos dividiendo como una naranja. Agarramos una naranja, si la pelamos, o una mandarina, la pelamos y llega a ser un entero. Y si la dividimos por las tajadas que tiene, llegamos a volverla en fracciones. A eso se refiere. Un entero sería nuestra mandarina. Y cuando le empezamos a sacar las tajadas, ya la estamos dividiendo en fracciones. Contamos cuántos hay y ese sería el denominador. Una fracción es el cociente de 2 números, es decir, es una división sin realizar. Una fracción expresa el valor o número que resulta al realizar esa división. Los elementos que forman la fracción y que se escriben separados por una raya horizontal son el numerador, que es el que está arriba, indicando las partes que tenemos. Y el denominador es el número de abajo, indica el número de partes en que se dividió esta fracción. Y aquí está. Numerador indica la cantidad que se tomará del entero, ¿no? Es el número que se escribe sobre la línea fraccionaria. Y ahí está la línea fraccionaria. Y el denominador indica el total de partes iguales en las que se ha dividido el entero y se escribe bajo la línea. O sea, este 2 tercios quiere decir que el objeto se dividió en 3 partes iguales y que se tomaron 2 de ellas. Y aquí tenemos estos ejemplos. Un medio, 4 séptimos, 5 sextos, 1 sexto, 6 séptimos o un décimo. O estas otras. Un medio, 2 cuartos, 4 octavos, 3 sextos. Recuerden que el número de abajo, el denominador, nos indica en cuántas partes está dividido este objeto. Y el de arriba, cuántas estamos tomando o cuántas estamos retirando. Quiero que veas el siguiente cuadro y que me ayudes a poder ubicar las siguientes imágenes.
Muy bien. Necesitamos ubicar cada una de estas tortas en la fracción que corresponde. Vamos a empezar con esta. ¿A cuál va? ¿En cuántos está dividido? En 9. Muy bien. ¿Y cuántas están pintadas? 3. Entonces, ¿cómo se diría? Exacto. 3 novenos. Y corresponde ahí. El segundo, el que está con azul. ¿Cuántos están pintados? 5. ¿Y en cuántos está dividido? 7. Entonces, ¿cómo se leería? Muy bien. Primero, las partes que están pintadas, las partes que estamos tomando. 5 séptimos. Ahí está. La siguiente. ¿En cuántas partes está dividida? ¿Y cuántas están pintadas? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 novenos. Y entonces corresponde arriba. Muy bien. La siguiente está dividida en 4. ¿Y cuántas están pintadas? 3. ¿Cómo se leería? 3 cuartos. Primero las partes que están pintadas, las partes que hemos tomado. Exacto. Ahí. La siguiente. ¿En cuántas partes está dividida? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. 9. ¿Y cuántas están pintadas? 8. Entonces, ¿cómo se leería? Primero las partes pintadas. 8 novenos. Exacto. La siguiente. 3. ¿No? Serían 3 tercios. Porque las 3 están pintadas, las está dividido entre 3. 3 tercios. La de abajo, vamos. Está dividido en 2 partes. ¿Y cuántas están pintadas? Solo una. ¿Cómo se lee? Un medio. Muy bien, un medio. La de al lado. ¿Cuántas partes está dividida? 5. ¿Y cuántas están pintadas? ¿Cuántas estamos tomando? 4. Entonces sería 4 quintos. Muy bien. Entonces llevamos donde los 4 quintos. La siguiente. ¿En cuántas partes está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y cuántas están pintadas? 1. Entonces sería un décimo. La siguiente. ¿Cuántas partes está dividida? 6. ¿Y cuántas están pintadas? 3. ¿Cómo se lee? 3 sextos. Y va a ubicarse en los 3 sextos. La siguiente. ¿En cuántas partes está dividida? En 8. Muy bien. ¿Y cuántas partes están pintadas? 4. Exacto. 4 octavos. Y ahí vamos a 4 octavos. Y la última está dividida en 3 partes y una está pintada. Una se está retirando. Sería un tercio. Excelente. Ahí está. Realizamos el trabajo de forma sencilla y rápida. Espero que te haya gustado la clase y te diviertas aprendiendo las fracciones, que es un tema muy, muy divertido. Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente.